Muy buenas tardes, bienvenidos a esta actividad que estamos organizando de la Agencia Pro Córdoba en las jornadas de comercio exterior de este mayo, que llamamos de fortalecer la cultura exportadora. Y la estamos celebrando a estas jornadas de mayo en nuestro aniversario número 20 como Agencia para Promoción de las Exportaciones, Sociedad de Economía Mixta. Así que es un año muy especial para nosotros como agencia, y también es el 7º año que desarrollamos este tipo de actividades de las jornadas, en donde sumamos a todos los actores y los socios estratégicos que tenemos desde la agencia para poder aunar en un calendario durante un mes y poder visibilizar la importancia que tiene Córdoba dentro del comercio exterior, con todos sus actores, con todas las personas que trabajan en ella y también con los formadores y capacitadores. Esa es la idea que tiene principalmente estas jornadas, que es como para que se pueda visualizar que los esfuerzos son públicos, privados, académicos, empresariales y hasta personales y profesionales, y que hacen de esta Córdoba distinta y esta Córdoba con tan empuje en el comercio exterior. En el día de hoy, para mí es un placer presentar esta exposición llamada La comunicación intercultural y su influencia en las negociaciones. Y van a participar exponiendo Natalia Antonel y Daniel Altamiranda. Para mí es un gusto poder presentarlos. Natalia Antonel es un colega, licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Antes de finalizar sus estudios en su último trimestre, fue a Emiratos Árabes Unidos para realizar una capacitación en la American University de Sharjah. Posteriormente también, ya incursionando en este tipo de temática, tuvo una experiencia en Estados Unidos, en Oregon, pero más que experiencia, allí fue donde estudió y se recibió como especialista en comunicación intercultural por el Instituto de Comunicación Intercultural en el Reed College. Es consultor certificado en culturas árabes por Embrace Arabia. Por su parte, Daniel Altamiranda, que lo está acompañando también allí, los dos en la misma pantalla. El señor Altamiranda es comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina. Es licenciado en Ciencias Aeroespaciales del Instituto Universitario Aeronáutico, con maestría del Ministerio de Defensa en Roma, Italia, y también con la formación en la Universidad de Defensa Nacional de Washington. Él fue consultor en FADEA en generación de negocios en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, y es miembro del Rotary Club de Córdoba, actualmente docente universitario. Es un gusto para mí entonces hacer esta introducción, esta presentación de estos especialistas en la temática tan interesante y que hacen también al mundo de los negocios, al mundo cultural, al mundo de los estudios, en esta faceta tan especial que es el tema de la importancia que tiene la cultura y estos diálogos interculturales para las relaciones internacionales. La metodología que vamos a utilizar en el día de hoy va a ser participativa. A nuestros expositores les interesa realizar también las consultas e interactuar con ustedes, así de que en la medida de lo posible, a medida que se vaya desarrollando y planteándoles algunas alternativas de algún tipo, diremos, de preguntas, si ustedes quieran participar, siéntanse totalmente libres y en un ámbito descontracturado a pesar de estas pantallas que nos atraviesan a nivel de este tipo de contactos. Al finalizar vamos a ver una posibilidad de contestar a preguntas. Es por eso entonces de que ustedes, preguntas que vayan teniendo o consultas, pueden ir volcándolas en el chat. Está habilitado el chat para que al finalizar podamos realizar una síntesis de esas preguntas y volver nuevamente para la consulta con los expositores. Me están acompañando Sofía Garzón y Guillermo Tang de la agencia Pro Córdoba, del área de cooperación y relaciones internacionales, desde donde estamos trabajando y organizando estas jornadas de comercio exterior. Y en este caso haciéndole también la asistencia técnica, porque para nosotros es un gusto, para los dos expositores de hoy. Así que ya los dejo con la palabra entonces, para Natalia, Daniel, el lugar ahora es suyo, la pantalla es de ustedes. Está el micrófono desactivado, señora Altamiranda. A ver.
Ahora sí. Gracias por la orientación. Agradezco a todos los presentes, agradezco especialmente a la Agencia ProCórdoba, agradezco a Cristina Bogus, que está aquí presente, que es la gobernadora del distrito de Rotary, que tanto hace por esta institución internacional, que somos de paso 1.250.000 socios en todo el mundo, así que es todo un honor que esté aquí presente también con nosotros. Conoce mucho de esto, sin duda. Bueno, de mi parte, Antonet, si deseas decir algo. Hola a todos, buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, simplemente secundar a Daniel también, agradecerle mucho la introducción y toda la cooperación y la asistencia previa que nos ha dado la gente de la Agencia ProCórdoba con una muy buena disposición, así que bueno, muchas gracias y esperamos que puedan aprender algo hoy y que lo disfruten. Bueno. Imagen 1. Bien, aquí lo que estamos viendo es la imagen número 1, donde la Agencia ProCórdoba nos presenta. Si podemos pasar a la segunda. Bien, quiero dar esta es una transcripción, no es adecuado las palabras de Sun Tzu. Sun Tzu fue un militar chino que en el año 600 a.C. Ya tenía una función dentro de China y se lo reconoce como el mentor de procedimientos y de la cultura a través de un tratado que fue un compendio que se llamaba De la Guerra, muy interesante, el arte de la guerra. Y, por ejemplo, decía, esto a modo de ejemplo, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Muy bien. Sigamos. ¿Qué es la comunicación intercultural? Bueno, hoy estamos justamente acá para hablarles un poco de la cultura y todo esto que en realidad se reduce o se basa, ¿no?, en la comunicación intercultural. ¿Y qué es la comunicación intercultural? Es una disciplina, es un campo de estudios que surgió alrededor del 1950, o sea, una disciplina bien consolidada que ya tiene 70 años, y que se dedica a estudiar a las diferentes culturas del mundo, y lo que busca es entenderlas y compararlas. ¿Compararlas por qué? ¿Para qué? Para poder ver cuáles son, digamos, los puntos de conflicto o cuáles son los puntos en común que distintas culturas tienen. Ya a lo largo que vayamos haciendo la presentación, esto le va a ir quedando un poco más claro. Pero la función básica de la comunicación intercultural es esta, es poder comparar culturas y poder determinar dónde podrían estar los problemas. Y al explicarlas, básicamente yo siempre cuando tengo que explicar qué hago, porque este es un campo muy nuevo, y nosotros siempre cuando tenemos que explicar decimos, bueno, básicamente lo que hacemos es explicar a gente de una cultura cómo funciona, cómo opera otra cultura, cómo piensan personas de otra cultura y qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con ellos, ¿no? Entonces la comunicación intercultural básicamente hace eso, surge con el fundador, que se lo considera, se llama Edward Hall, ya vamos a ver incluso unas fotitos más adelante, porque vamos a hablar de una de las tantas cosas que él contribuyó al campo, un misionario absoluto. Y bueno, él trabajaba asesorando justamente a diplomáticos y a personas que estaban en el servicio exterior, sería lo que para nosotros el servicio exterior de la nación en Estados Unidos, para tratar de evitar que cometieran tantos pasos en falso, tantos errores y cosas que se cometían en otras culturas, porque en esa época había muchísimo desconocimiento y eso causaba roce diplomático, causaba pérdida de negocios y muchas de esas cosas. Entonces, básicamente así surgió la comunicación intercultural, ¿no? Bueno, puede ser la siguiente.
Vamos. Bueno, entonces, nosotros dijimos que la comunicación intercultural lo que hace es comparar culturas, ¿no? Y uno diría, bueno, pero ¿y cómo se hace para comparar culturas? Porque si uno piensa, bueno, la cultura argentina es muy diferente de la cultura afgana y polinesia y china, o sea, ¿cómo se comparan las culturas? Y hay dos respuestas a eso. Una es la que le voy a dar ahora mismo y otra es la que vamos a ver un poquito más adelante. La primera respuesta es que las culturas se comparan, justamente comparando las preferencias agregadas. Si ustedes se fijan ahí en esta diapositiva, tenemos una campana de Gauss, digamos, una curva en la cual se muestran las preferencias acumuladas, en este caso sería de qué, de una sociedad. Por eso es que tiene como esa campana, justamente esa forma convexa al centro, ¿no? Porque lo que se hace es tratar de comparar cómo se comporta la mayoría de la población en una cierta cultura determinada. Es decir, lo que se compara son las preferencias. ¿Qué prefiere en un determinado aspecto u otro aspecto hacer la gente de Argentina, de Albania, de Sudán? ¿Sí? Y con esto, supongamos, vamos a dar un ejemplo. Si puedo hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de los que están hoy viéndonos, acompañándonos, se considerarían muy puntuales? Muy puntuales, que realmente les molesta muchísimo cuando les dicen a las 8 y la otra persona llega a las 8:05, 8:10, 8:15, que siempre se llegan 5 minutos antes para tratar de estar a tiempo. ¿Cuántos se consideran puntuales? Si quieren, los invito a que los que se consideran puntuales pongan sí en el chat. Los que se consideran puntuales, por favor, vayan escribiendo el chat. Simplemente respondan sí. ¿Cómo están contestando eso? Ajá, muy bien. ¿Cuántos tenemos? Guille, ¿cuántos tenemos? Y hasta ahora vienen todos sí, tenemos más de 10 sí. Así que son bastante puntuales, ¿sabes? Bueno, Muy buen auto para la relación. muy bien, claro. Aunque es la mitad de los participantes, ¿eh? Bueno, No perfecto. todos, más o menos la mitad. Exacto, gracias Viviana, porque justamente ese era el punto al que quería ir, ¿no? Si uno pregunta, y esto nos pasa siempre en cualquier audiencia, digamos, en Argentina, por ejemplo, ¿cuántos se consideran puntuales? Acá tenemos más o menos la mitad. Más o menos la mitad de los participantes se consideran muy puntuales. ¿Y qué quiere decir esto? Que en la otra mitad estamos a aquellos a los que nos cuesta un poquito más la puntualidad, no nos gusta tanto el reloj, o bueno, si es algo, no pasa nada si llego 5 minutos tarde, no es el fin del mundo tampoco, ¿sí? Y lo vamos a ver también más adelante, pero a eso en comunicación intercultural le llamamos una concepción flexible del tiempo, o policrónica del tiempo, ¿sí? A esto de tomar el tiempo con más flexibilidad. Argentina, si nosotros analizamos los modelos interculturales, está clasificado como una cultura policrónica, o sea, una cultura en comparación con otras culturas impuntual, o donde los tiempos, impuntual lo digo para que se entienda, pero no es que sea así, sino que donde los tiempos están más relajados, ya vamos a ver cuando veamos, vamos a ver esta variable de la concepción de tiempo, más adelante, ahí vamos a entender mejor por qué es que somos, entre comillas, impuntuales. Pero el punto es este, que incluso en una misma audiencia homogénea de argentinos, hay personas que están en un lado y hay personas que están en el otro. Y es muy importante resaltarlo porque la comunicación intercultural, como dijimos, compara preferencias agregadas, ¿no? Compara qué prefiere la mayoría de la población. La mayoría de la población tenemos un enfoque más relajado hace tiempo en Argentina. Lo que no quiere decir que uno se puede encontrar con 10 argentinos, por ejemplo, que están acá hoy, que son súper puntuales y que se varían muchísimo si uno llega tarde, o que uno diría, bueno, es argentino, total, seguro que va a llegar tarde, no. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque
en todas las culturas están, digamos, los que estarían al centro, en la campana esta, ¿no? Y después están los que se les llama los outliers, sería como desviados o los marginales, los que están, no siguen la norma. Y en todas las culturas hay eso. Entonces, la comunicación intercultural da guías, da parámetros generales, pero eso no quiere decir que todos los argentinos que ustedes conozcan sean impuntuales y que todos los alemanes que ustedes encuentren, por ejemplo, sean muy puntuales. Y así con todos los aspectos y todos los parámetros. ¿Sí? Bueno, la siguiente, por favor. Cultura, definición de cultura. Bueno, acá llegamos a una parte central, ¿no? Porque si vamos a hablar de la comunicación intercultural y que compara cultura y la cultura mide, ¿y qué es la cultura? O sea, hablar de cultura sí, parece complejo, parece abstracto, porque es como que entran muchas cosas en la cultura, ¿no? Algunos podrían decir, bueno, pero todo es la cultura, o muchas cosas son la cultura, la vestimenta es la cultura, el cine es la cultura, la comida es cultura, y entonces, ¿cómo se hace para hablar de cultura? Pero antes de eso me gustaría, si alguno se anima, preguntarle, si yo le pregunto, ¿qué es cultura? ¿Qué me podrían decir? Si alguno se anima a abrir su micrófono y a dar una cosa tentativa. Sí, el que se anime, por favor, que levante la mano y Guillermo va a habilitarle el micrófono. Hay que romper el hielo. No estamos en clase, pero bueno, acá Natalia nos está interpelando con el tema. Mira, a nivel de definiciones no. Pero yo largo a lo mejor tenemos algunas palabras, no sé, por ejemplo, acervo, tradición, valores. Probablemente con una visión a lo mejor muy generacional, eso creo que también puede influir, ¿no? La cultura y la generación, o sea, gente de mi época probablemente asocia cultura con eso, y a lo mejor la juventud no. Lo dejo ahí como una preguntita también en el aire. No sé si alguien más quiere aportar o alguna palabra o una definición, o los más jóvenes, cultura, no sé. ¿Alguno más que se anime? Se distingue a lo mejor con el resto de las definiciones tradicionales. Me parece, a ver, Juan Manuel Sterce, que está muy atento, ahí diremos Juan Manuel, que está siguiendo muy atento, y te veo joven. ¿Asociaría las mismas palabras que dije yo o alguna otra? Hola, buenas tardes. Sí, podría tomarlo, pero también agregaría que es un conjunto de ideas, como dijo usted, es un conjunto de tradiciones, que me parece correcto las palabras que usted soltó para que lo interpretemos de esa manera. Bueno, vieron, no hay tanta diferencia generacional, entonces, no sé, ahí. ¿Alguien más que quiera aportar? Mariana Fernández aporta por el chat de que son los valores y las tradiciones. Bueno, lo dejamos en paz. Sí, no hay problema. Si tuviéramos presencial, les daría café, pero bueno, no se puede. Tenemos una participante más que ha levantado la mano. Ahí está habilitado el audio, Alejandra. Ay. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo que soy profe también les digo a mis alumnos algo que me gusta pensar de la cultura, que me parece que es una experiencia colectiva también, ¿no? Horizontal porque se comparte entre las múltiples definiciones que hay, pero me gusta pensar esa idea también. Vertical porque se transmite y horizontal porque se comparte entre miembros del grupo, más allá de todas las características que todos estamos diciendo. Pero es lo que también se me representa a mí. Muy bien. Bueno, quiero que podemos pasar a la siguiente, entonces. Gracias a todos los que aportaron por animarse. Definición de la mente. Bueno, La programación. en realidad, de cultura hay tantas definiciones como personas han escrito de cultura. De hecho,
hay como ciertos compendios que se dedican justamente a compilar todas las definiciones de cultura y las agrupan por las que tienen esta característica importante, o esta otra, ¿está bien? Y cuando uno trabaja con interculturalidad, como lo hacemos nosotros, es fundamental tomar una definición. Y a nuestro criterio, cada definición, justamente por eso hay diferentes, aportan algo distinto o resaltan algún aspecto diferente de la cultura. Y bueno, hay que tomar algunos para tener un punto de partida. Entonces nosotros tomamos la que a nuestro criterio es como la más simple y a la vez, más fácil de entender, y a la vez que abarca más aspectos, o a partir de la cual se pueden abarcar más aspectos, que es la de un psicólogo holandés que se llama Geert Hofstede. Y ahí tiene la definición, que es como la programación colectiva de la mente, ¿no? Que distingue a, digamos, un grupo de otro. Ahí tenemos lo de grupo, que decía Alejandra, la última persona que habló, porque justamente es algo colectivo. Y ahí está también incluso programación colectiva de la mente. Yo no diría, pero ¿cómo programación? Eso también es como el software de la mente. De hecho, él tiene un libro en donde expuso su teoría y su investigación por primera vez, que se llama Software of the Mind, el software de la mente, ¿no? Y porque la cultura es eso, es como un software, un programa que nos programa, valga la redundancia, nos dice qué hacer. Un programa de computadora dice, ante este estímulo respondo así, ante esto respondo esto. La cultura es igual. Nosotros no nos damos cuenta, porque hay dos cosas más también importantes para decir sobre la cultura. La primera es que la mayoría de la cultura está siempre a nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque nosotros siempre en interculturalidad decimos que la cultura es como el agua para el pez. El pez, que nunca ha salido del agua, no se da cuenta que está inmerso en el agua, no sabe, ese es su elemento, digamos, nunca conoció otra cosa. Pero si de pronto uno lo pesca y lo saca, empieza a decir, ¿qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué es todo eso que antes no se veía? ¿Qué es el viento que corre? Bueno, la cultura es igual, es exactamente igual, porque nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas de nuestra cultura, de nuestra programación colectiva, cuando estamos en la cultura, y cuando nos damos cuenta, cuando salimos a otra cultura, ¿sí? Todo distinto, y decimos, pero acá las reglas, acá las cosas no funcionan igual. ¿Qué está pasando? O cuando interactuamos con personas de otras culturas y por ahí nos dicen, ¿por qué ustedes hacen esto? Y a lo mejor nosotros como que decimos, pero ¿qué hay otra forma de hacerlo? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Entonces eso es una cosa importante para decir. La otra cosa importante es que la cultura, todas estas son también metáforas de la cultura, ¿no? La del agua y la de que la cultura es como unos lentes. Nosotros cuando tenemos nuestra propia cultura es como si nos pusiéramos unos lentes a través de los cuales vemos el mundo. Y con esos lentes vemos unas ciertas cosas. Si nos cambiamos los lentes, si uno se pone el lente que tiene mucho aumento o muy poco, va a ver las cosas de forma distinta. Eso son las culturas. ¿Sí? Bueno, los siguientes, por favor. Bueno, acá lo voy a volver a molestar con que alguien se anima a decir, porque ¿qué veníamos hablando? Bueno, la cultura es un software que nos programa. Ah, muy bien, bueno, ¿cómo nos programa? Un ejemplo, por favor. Bueno, un ejemplo. Si alguien se anima a responder esto y abrir su micrófono y levantar la mano, como dijimos recién, y responderme. Si van a la casa de alguien, ¿no? Acá en Argentina, y la persona hizo una comida que les gusta mucho, está muy buena, muy rica. ¿Ustedes qué hacen para mostrarle a la persona que la comida les gustó mucho? Mucho, mucho, mucho. ¿Alguien se anima a responder? Comemos todo lo que nos han servido, como muestra de que ha estado muy sabroso, muy rico, y como muestra también a veces puede ser que a lo mejor no está muy rico, pero también a lo mejor el hecho de quedar bien con el anfitrión y agradecerle lo que nos ha servido. Por el chat están diciendo algo, Guillermo. Claro, por el chat dicen dar las gracias o repetimos el plato en caso de que como dice Vivi, sea algo que nos gusta mucho.
Claro, perfecto. Bien. ¿Alguien más? Gracias, Viviana. Muy bien, exactamente. En general, nosotros en Argentina hacemos eso. O repetimos o comemos todo. E incluso si no nos gusta, yo lo he hecho poco porque a mí me gusta bastante todo. Pero básicamente sí, hacemos eso. ¿Y por qué elijo este ejemplo? Porque en China, por ejemplo, la misma situación, vamos a la casa de alguien, hace una comida muy rica, queremos mostrarle o educación, aunque la comida no nos guste, o queremos mostrarle que la comida está muy rica, darle las gracias, que por esforzarse, por invitarnos, por hacer la comida. En China la forma correcta de proceder es dejar el plato con algunos restos, no dejarlo vacío, dejarlo medio lleno. ¿Por qué? Porque si uno deja el plato vacío, en realidad, en la cultura china, eso se interpreta como que el anfitrión fue tacaño y no te dio suficiente de comer y vos te quedaste con hambre. Entonces, imagínense uno que va de acá, un argentino que va a China y dice, está riquísimo, vacía todo el plato, y el chino se queda como, no, ¿qué hice? Lo traté mal, es un huésped y lo estoy tratando así. ¿Se entiende? Entonces, este es un ejemplo muy simple, un poco, quizá demasiado simple, pero creo que es muy ilustrativo. Porque ¿qué nos programa a responder ante la misma situación de una forma u otra? La cultura, nuestra cultura. A nosotros de chicos nos enseñaron que uno tiene que o repetir o vaciar todo el plato. A los chinos desde chicos les enseñaron que uno tiene que dejar un poco para mostrar que el anfitrión fue muy generoso y dejó, y hizo tanta comida que uno no puede terminar de comerlo. Está tan satisfecho que queda ahí la comida. ¿Sí? Entonces, esa es la forma, digamos, en la que la cultura nos programa. Por ejemplo, es un ejemplo, y así obviamente que va a cosas mucho más profundas que ahora seguimos viendo. La siguiente, si puede ser. Bien. Acá, Natalia, tenemos el video. No sé si querés explicar un poco de qué se trata y lo activamos. ¿Sí? Bueno, sí, acá tenemos un videíto, porque yo me cansé de hablar, así que les quiero hacer un video. Un videíto donde básicamente tenemos una pequeña tarea, muy pequeña, que es simplemente si pueden contar cuántos, vamos a ver, son dos equipos jugando al básquet, si pueden contar cuántos pases da el equipo de blanco. Eso simplemente. ¿Eh? How many passes did you count? Bueno, The ¿qué correct pasa? answer. But did ¿Qué you vieron? La idea era supuestamente, este video está diseñado como para pasarlo en dos partecitas, pero no importa, el efecto es el mismo. Algunos tal vez lo habrán visto, otros no. Hay en el medio de la cancha, en un momento, en el otro equipo, un gorila, ¿no? Vestido de negro. Me pregunto cuántos lo habrán visto. Yo ese video a veces no, a veces tengo gente que no lo ve, a veces sí. Y el propósito de este video simplemente es mostrar, debe haber habido algunos, y para eso fue diseñado por los investigadores que lo hicieron, que trabajan justamente en el tema de percepción selectiva, percepción y atención selectiva, ¿sí? Que al enfocarse en contar los pases que da el equipo blanco, muchas veces uno no ve qué pasa el gorila vestido de negro. Natalia, todavía no pasamos esa etapa. Perdón, tuve un problema con el video.
y se me volvió para atrás. Todavía no vieron el gorila, me parece. ¿Querés que pongamos de nuevo el video y ver si lo ven? Sofi, creo que no lo viste vos. Ah, A bueno. ver, no, pero no sé por qué. Lo podemos pasar de nuevo. Y si querés, Guillermo, ir comentándole a Natalia lo que están contestando la gente, cuántos han contado, porque creo que todos hemos contado distintos. Sí, Ah, perfecto. tenemos No lo participantes vi. mientras van pasando el video de nuevo. Ahora Tenemos respuestas de 15, 13, 20. Hay una que dice que sí vio el gorila y que contó 12 pasos, 12 pases, así que se ve que perfecto, perfecto. No, yo de mi compu no lo vi. Allí estamos viendo el video nuevamente. How many passes did you count? Ahí está. Correct answer is 15 passes. But did you see the... This video is from research by Daniel Simons and Christopher Chabris and is copyrighted. It is available for use in talks, training, and teaching on DVDs from... Uy. Listo, Natalia. Ahí pasa el video. Perfecto. Bueno, tal vez les spoileo el ejercicio o no, pero esa es básicamente la idea de mostrar que tal vez algunos, al contar los pases, no nos concentramos en algo tan evidente como un gorila vestido de negro, pero bueno, es porque la atención, la percepción, en realidad son selectivas. ¿Sí? Y es muy importante esto, saber esto, entender esto, por lo que vamos a seguir viendo. Puede ser la siguiente. Percepción selectiva. Acá tenemos los tres, ¿no? ¿Y cómo nos condiciona el proceso? Bueno, acá justamente es esto. Es importante tener presente que la percepción es selectiva. ¿Por qué? Porque así como la cultura nos programa para saber cómo responder ante una situación determinada, como lo del plato, por ejemplo, lo de la comida, también nos programa, aunque nosotros no nos demos cuenta, para filtrar qué percibimos del mundo, a qué le prestamos más atención, a qué le prestamos menos atención, o qué cosa ignoramos completamente. ¿Sí? Entonces, entender, porque todo esto veníamos hablando de comunicación intercultural, ¿no? ¿Y qué hace la comunicación intercultural? Crea puentes, le ayuda a una cultura, a personas de una cultura a entender cómo es la otra cultura. Bueno, entender cómo es la otra cultura, por ejemplo, nos hace saber o entender mejor qué cosas, cuáles son los filtros de percepción que tiene otra cultura, qué cosas percibe la otra cultura y nosotros no, o cómo percibe lo que nosotros también percibimos, pero le damos un significado diferente. ¿Sí? Entonces, acá no me acuerdo, en esta es donde están las tres partes del proceso, ¿no? Sí, ahora pasamos al próximo. Interpretación. Regalo. Regalo. Ajá. Pero en esta está en esta, ¿no? Lo importante de hablar también de la percepción selectiva es que, bueno, hay como veían recién en la diapositiva, hay como tres partes. Si hay algún psicólogo hoy con nosotros, le pido disculpas porque el proceso es mucho más complejo que eso. Lo que pasa es que en una charla así cortita como la de hoy no se puede ahondar mucho en eso. Sí. Pero la percepción, digamos, la forma en que nosotros terminamos respondiendo a algo, comportándonos de alguna determinada forma ante un estímulo, tiene, en resumen, esas tres partes. Primero, percibimos algo, recibimos un estímulo, recibimos algo de afuera. Vemos que una persona viene y nos quiere dar la mano, vemos que una persona nos saluda haciendo una reverencia, vemos lo que sea, o escuchamos que alguien nos dice algo, ¿no? Después está la categorización, para decirlo en términos muy simples, como, bueno, eso que percibimos, ¿dónde lo ponemos?
Hay algunos videos, tal vez lo hayan visto, que hablan de una forma como humorística, de que el cerebro tiene muchas cajas, y donde ponemos una cosa, otra cosa, pero eso es algo muy real también desde el punto de vista psicológico, en el sentido de que nosotros le asignamos a eso algún lugar en nuestro cerebro, lo ponemos en alguna categoría. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Y luego está la interpretación, que es como, bueno, estando en esta categoría y siendo este el estímulo, ¿qué interpreto yo de esto? ¿Qué me quiere decir la otra persona? ¿Qué significa este acto? Y después, que no está ahí, no estaba en la figura anterior, está, bueno, la respuesta. ¿Cómo nos comportamos ante este acto? ¿Qué hacemos? ¿O qué dejamos de hacer? ¿O cómo reaccionamos? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿en cuál estábamos? La percepción de la bandera china. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, si ustedes se fijan, hay dos regalos diferentes, ¿no? Uno que está envuelto en un color blanco y otro que está envuelto en rojo y dorado. A nosotros, argentinos, occidentales, eso no nos dice nada, ese estímulo no nos dice nada, digamos. Nosotros vemos eso y lo ponemos en la categoría de regalo. Y ya está. Porque tal vez a alguno le pueda gustar más un color, otro color, y si le queda bueno elegir cuál, a lo mejor lo elige por el color, o le parece que un paquete está más lindo que el otro. Pero la verdad que nada más que eso, en general, ¿no? En cambio, por ejemplo, ¿por qué está ahí la bandera china? Porque en la cultura china, muchos deben saberlo, lo deben haber escuchado alguna vez, los colores tienen mucha importancia porque acarrean mucho simbolismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, envolver un regalo en blanco se considera un mal augurio, se considera como un acto de desearle mala suerte a otra persona, a la persona a la que estamos dando el regalo. Y lo único que nosotros queremos que esa persona piense es que tenga sentimientos negativos hacia nosotros, que piense que le estamos queriendo llevar mala suerte a él, a su familia, porque se asocia con eso. Y esto es, así es como funciona la comunicación intercultural. Uno ve la cosa de la superficie, se asocia con la mala suerte, ¿por qué? Y aquí era lo más profundo. ¿Por qué se asocia? Porque el color blanco es el color de muchos elementos que se usan en los funerales en China. De las flores, de los pañuelos y de distintas cosas, ¿sí? Entonces se asocia con la muerte. En cambio, el color rojo y el color dorado son colores que se asocian con cosas muy positivas. El rojo se asocia muchas veces con el poder, con el éxito, ¿sí? Y el dorado se asocia con la prosperidad, más que nada. Entonces imagínense dar un regalo que simbólicamente le estoy diciendo a la persona, yo te deseo éxito, te deseo prosperidad, te deseo bienestar, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de cómo la percepción es selectiva. Nosotros los argentinos vemos estos dos regalos y no nos decimos nada. Sí, lo vemos al estímulo, sí, pero no le asignamos ningún significado más. En cambio los chinos sí. ¿Sí? Entonces pasamos al siguiente, si puede ser. Claro. Acá seguimos hablando más o menos de lo mismo, pero es como para ilustrar un poquito más. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Si en el proceso general tenemos, primero la percepción, ¿qué percibimos? ¿No? Después tenemos la categorización, en qué categoría lo ponemos, y ahora nos vamos a enfocar en esto, en esta filmina. Y después tenemos la interpretación, cómo interpretamos, cómo actuamos. Entonces yo me gustaría contarles una anécdota muy breve. Yo tengo la mamá de uno de mis mejores amigos, es profesora de geografía. ¿Sí? Una vez vino a mi casa, y hace mucho tiempo, estábamos cenando, me dice, Natalia, ¿a vos te gustan las cosas de otras culturas? Tengo algo para contarte. Yo tengo un alumno japonés, que era el hijo de un gerente de Toyota, que estaba acá viviendo, e iba al colegio donde ella daba. Y dice, la verdad que ese chico a mí me sorprende mucho, porque en clase nunca participa. Nunca. Y nunca me mira a los ojos. Y cuando yo le hago alguna pregunta, cuando yo lo miro, siempre baja los ojos, o mira el piso, o mira a otro lado. Nunca me mira. Y cuando le hago una pregunta, también no me mira, trata de no responder, sonríe y no me responde. Y entonces, acá le hago una pregunta a ustedes, ella me dijo, entonces para mí, yo lo interpreto como que realmente
no presta atención, no presta atención en clase, o no le interesa lo que le estoy diciendo, o no estudia, entonces le da vergüenza cuando yo le pregunto cosas. Mi pregunta para ustedes es, si quisieran poner en el chat, solamente sí, ¿quiénes estarían de acuerdo con esta afirmación? ¿Quiénes piensan que ella tiene razón en esto? ¿Van respondiendo, Guille? ¿Quién se Aún anima? nada. ¿Nada? ¿Quién tiene razón? A ver. Hay una respuesta que dice que es cuestión de respeto Ah. para Nadia. Bien. Pablo Cuello dice que, bueno, en base a lo que ya se habló, es probable que no tenga razón. ¿Quién más se anima? Sí, bueno, estamos. Sí, no hay problema. Bueno, sí, en realidad ella no tiene razón, porque yo le pregunté el diálogo ahí, pero el diálogo siguió y me dice, lo que a mí me sorprende es que yo pienso en esto, pero después hace todas las tareas, trae todo siempre puntual, escribe siempre más que el resto, perfecto, sin error de ortografía. Entonces yo no entiendo si él no presta atención en clase, si no le interesa, si no estudia y le da vergüenza, ¿cómo eso puede ser tan bueno haciendo las tareas? Y si es tan bueno haciendo las tareas y estudia, porque se nota que estudia para hacer las tareas, ¿por qué no quiere participar en clase? Y esto es simplemente esto que queríamos enfatizar, ¿no? Es como dijeron, es una cuestión de respeto. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la categoría. Si nosotros en Argentina estamos dando clases y nos pasa esto, normalmente uno de los estímulos que percibe, la persona no me mira, lo pondría en la categoría de no le interesa lo que le estoy diciendo, o no sabe, o me está faltando el respeto, o incluso en negociaciones, por ejemplo, atento, muy importante esto, mucha gente lo puede tomar como me está mintiendo. No se anima a mirarme a los ojos, me está ocultando algo, la propuesta que me está dando una moneda, lo que sea, ¿sí? Y en realidad, nosotros tomamos eso y lo ponemos en esas categorías que dicen. ¿Y cómo actuamos después? Bueno, en consecuencia a eso, ¿no? A lo mejor le pedimos más tarea, o nos sorprende como a ella, o si estamos en una negociación y pensamos que la persona está mintiendo, decimos, bueno, listo, no confiamos en lo que está proponiendo, o le hacemos una contrapropuesta, o le indagamos más. Y en realidad, en Japón y muchas culturas del este de Asia, la forma de mostrar respeto justamente es no mirar a alguien que se considera superior en el estatus, en la jerarquía de la sociedad. Por ejemplo, un profesor con un alumno. Porque mirar a los ojos es justamente lo contrario. Para nosotros indica atención. Para ellos indica desafío. Indica como si yo me sintiera igual a vos, a tu mismo nivel, para mirarte a los ojos. ¿Entiendes? Entonces, el japonés simplemente está siguiendo su cultura y mostrando respeto de la forma que siempre le enseñaron que había que mostrar respeto. Y nosotros lo estamos tomando y lo estamos poniendo en una categoría incorrecta, distinta. Y entonces actuamos de una manera incorrecta porque lo pusimos en una categoría que es donde no va. Entonces, para eso es útil conocer la otra cultura, para entender cómo es la cultura y en qué categoría tenemos que poner lo que percibimos. Por ejemplo, alguien que conoce Japón diría, alguien que conoce la cultura japonesa o ahora sabe esto, diría, no, me está mostrando respeto, lo tenemos en la categoría correcta. ¿Entienden? Y lo de taxi es simplemente lo mismo. No sé si ustedes saben, pero en Japón los taxis, en realidad el taxista, el conductor, es el que abre la puerta. El pasajero no toca la puerta, se acerca simplemente y la puerta se abre desde adentro. Y entonces, a lo mejor un japonés viene acá, lo ha pasado, lo han contado, y entonces el japonés va y se para al lado del taxi y dice, y él lo pone en la categoría de taxi, listo, opero como siempre opero en Japón, bueno, espero que me abra. Y la persona que está acá, la taxista o el taxista, se va a quedar mirándolo como diciendo, ¿y qué le pasa que no sube? ¿Por qué no abre la puerta? ¿Entienden? Y por eso es muy importante el tema de las categorías y para eso ayuda el conocimiento cultural. Bueno, lo siguiente, si puede ser. Bien. Bueno, esto lo vamos a hacer muy rápido. Es simplemente en comunicación intercultural se usa este modelo que se llama DIE, DAI, le dicen generalmente, y también es como
como muerte en inglés, entonces lo toman como gracioso, pero básicamente es un modelo que nos invita a pensar y a no saltar a conclusiones rápido. En vez de mirar un taxi y decir, bueno, me tiene que abrir la puerta, observemos, por ejemplo, ¿no? O en vez de tomar y decir, el alumno no me está prestando atención, me está faltando el respeto, hay que observar primero. Entonces el modelo simplemente dice, bueno, se trata de describir qué veo. ¿Qué veo? Veo que mi alumno no me está mirando los ojos. Veo que hay un taxi y la persona no me abre la puerta. Esa parte es muy difícil de escribir, porque uno cuando describe, y de hecho nosotros en otras conferencias y todo lo hemos hecho, esto es más divertido hacerlo presencial, porque normalmente se pasa un objeto que la gente no conoce, bueno, se lo hace todo así, entonces es una dinámica más interactiva, pero básicamente las personas dicen, bueno, esta para mí sirve para esto. No, pero en realidad hay que describirlo, no decir para qué sirve, es interpretarlo, ¿sí? Entonces esto es simplemente la descripción, después de describir qué cosa estamos percibiendo, interpretamos. Bueno, no me abre la puerta, entonces para mí puede ser que capaz que en los taxis acá uno tiene que abrir la puerta, a lo mejor, ¿no? Y después la evaluación, que ya va a una parte más cultural de decir, ¿cómo califico esto? ¿Me parece bien? ¿Me parece mal? ¿Me parece correcto? ¿Me parece incorrecto? Qué feo que haya pasado, que son acá en mi país eso no pasa, o qué bárbaro, cómo la gente tiene mucho respeto y en mi país eso no, eso es la valoración, ¿sí? Y después en base a eso también actuamos. Es simplemente eso, ¿no? Como para que lo sepan, que es una herramienta muy usada, porque no lo estamos con poquito tiempo. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, acá voy a contarles un poquito una experiencia personal, porque creo que es importante que ustedes conozcan que en este momento hay dos polos de atracción hacia los negocios en el mundo, que es China y el Medio Oriente. ¿Y por qué hablo de China y Medio Oriente? Porque China ya conocemos el potencial que tiene. El Medio Oriente es el intermediario entre nosotros y Asia. Medio Oriente representándolo por Dubái. Allí desarrollé actividades relacionadas con la industria aeronáutica, de ver cómo lograr captar capitales que vinieran a Argentina. Es al revés, que en vez de nosotros imparables, sino que lograr que capitales emiratíes vengan a invertir a Argentina en lo que nosotros nos interesaba, y que nos interesa, que tiene un valor agregado muy importante, que es la tecnología aeronáutica. Es donde yo me especialicé durante muchos años. Entonces aquí, en mis primeras experiencias en Abu Dhabi, mientras representaba a Fadea en Abu Dhabi, fue ver la parte exterior, el comportamiento y prácticas características que son aparentes para los observadores. Entonces yo me ubicaba en lo que era aparente, pero en realidad lo más importante estaba abajo. El iceberg, sabemos que la parte más importante y la parte de mayor magnitud está abajo, y lo que vemos es ni siquiera un cuarto, llega a ser un quinto o un sexto de lo que es para abajo. Y para abajo está realmente lo importante, que lo que no vemos. Como dicen, ¿no? Lo importante no es sensible los ojos. Y yo me llevaba por lo que primero veía, pero no entendía las cuestiones fundamentales de la cultura árabe. La cultura árabe es una cultura bastante distinta a nosotros, y nosotros como argentinos nos comportamos de una manera cuando vamos, creyendo que los entendemos, creyendo que vamos a lograr resultados fáciles y rápidos, y no es así. Estamos muy equivocados cuando tomamos una actitud creciendo. Hay en este momento una ida y venida de comercio exterior de grandes empresas que vienen trabajando, pero en este momento hay pequeñas empresas, pequeñas pymes o medianas pymes que están tratando de introducirse en el mercado asiático a través de Emiratos Árabes o introducirse directamente en China, que es un país que necesita mucho de nosotros en muchos aspectos. Bien, entonces, ¿qué me ocurría? Yo las primeras o pocas experiencias que tuve de cuestiones comerciales, o muchas, como le quieran llamar, durante el año 2018, por ejemplo, yo llegaba con mi tarjeta
consultor de FADEA, entregaba a una empresa donde yo necesitaba hablar con la autoridad mi tarjeta. Entonces la persona que me atendía me decía, bueno, Mr. Daniel, porque los árabes generalmente hablan con el nombre, lo tratan por el nombre, no lo tratan por la apellido. Mr. Daniel, en 24 horas va a recibir un mail donde le vamos a decir quién lo va a recibir y a qué hora lo va a recibir. Perfecto. Y aprendí, gracias a argentinos que me ayudaron, lógicamente. Uno no puede saberlo anticipadamente hasta que no está en la praxis. Entonces entregaba otra tarjeta que decía que yo era un oficial de la Fuerza Aérea, en inglés estaba, Coronel Retired de la Argentina Air Force, de la Universidad Nacional de la Defensa, y con la bandera argentina que cruzaba la tarjeta y el escudo de la Fuerza Aérea. Entonces me decía, la empleada que me recibía en la recepción, con mucha delicadeza, me decía, si podía esperar unos minutos, que ya íbamos a una contestación sobre su pedido. Yo esperaba, entonces ya cambiaba la situación. Me invitaban a sentarme, a tomar un café, me convidaban un dátil, perfecto, bien, lo aceptaba. Y a los pocos minutos aparecía esta persona y me decía, Mr. Daniel, ¿puede esperar usted? En una hora el Mr. Tanto de la empresa lo va a recibir y va a hablar con usted. Pero ¿cómo? Si antes era un mail 5 de 24 horas y quién me iba a recibir y ahora tenía esto. ¿Qué ocurre aquí? La cultura árabe es una cultura personalista. Yo puedo representar una empresa, pero el compromiso lo estoy adoptando yo con esa persona que me va a recibir. Lo primero, un 10% de toda una tratativa comercial con Emiratos Árabes es a través del Skype, del Zoom, del Meet, del mail, del WhatsApp, un 10%. ¿Pero qué interpretan ellos? Si yo llego personalmente y me siento frente a ellos, me estoy demostrando que estoy interesado en ellos. Y no estoy tirando la caña con el anzuelo diciendo a ver cuánto puedo pescar a través de este método que estamos utilizando ahora nosotros. Perfecto. Para eso no es válido. Lo que vale es que nosotros vayamos personalmente a verlos y tratar con ellos personalmente. Y ahí viene la interpretación. Para un argentino, hacer un viaje a Emiratos Árabes puede interpretarse como un gasto, pero lo que debemos acostumbrarnos a pensar que cuando vamos a hacer un negocio y queremos nosotros realmente sellarlo, atornillarlo ese negocio, no que quede con un alquiler, debemos ir presencialmente y debemos interpretar como que ese viaje que hacemos es una inversión, es parte de la inversión para poder atornillar lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ahí fui entendiendo que el árabe no le daba la importancia que yo iba representando una empresa, sino el background que yo tenía. Si yo venía a una empresa que se dedica a reparar aviones, fabricar aviones y mejorar aviones, entonces, ¿qué mejor? Alguien que tenía en ese momento 39 años de experiencia dentro de la Fuerza Aérea, entonces decían, no, este hombre sí realmente sabe. Ellos, la palabra, la presencia y la palabra tienen un valor realmente muy importante. Y en la charla, ya cuando me recibían y seguimos charlando, ellos inmediatamente me decían, bien, usted va a continuar con este acuerdo, este acuerdo marco que vamos a ir trabajando esta información. Si yo le decía no, va a venir otra persona, el negocio bajaba de nivel. Ahora, si yo le decía, yo no continúo, pero va a venir el presidente de la empresa, entonces inmediatamente continuábamos, el interés continuaba. Entonces, en un país donde la transacción o el primer contacto y el cierre tiene que ser la misma persona. Es importantísimo este detalle. No es necesario que venga el presidente, pero es el que más sabe del tema. Entonces, al ser una cultura que la vamos a ver, donde la jerarquización, el concepto de jerarquización está muy alto, el poder de decisión está muy alto, entonces, generalmente, las tarjetas deben reflejar, las tarjetas personales, deben reflejar el estatus que uno tiene dentro de esa empresa. Y esto es lo que ocurre, y esto es lo que me ocurría a mí. Entonces,
ahí estoy aprendiendo muchas cosas. Que cuando yo me siento frente a un árabe, no debo cruzar las piernas, nunca, porque le estoy mostrando la suela de mis zapatos. Y la suela de mis zapatos tengo todas las impurezas. Yo estoy como haciéndolo sentir mal al interlocutor que tengo frente, cruzando las piernas. O degradando. Exactamente, me estoy degradando a él. Si él me convida, o quien está al lado mío, me convida un café, yo debo terminarlo el café, sin apoyar esa tacita de café que seguramente es de cristal o de vidrio, antes de apoyarla la tengo que terminar, porque eso significa que no me gustó. Y él suele, si yo lo apoyo, me dice, bueno, no le gustó, no lo tome, no hay problema. Pero debemos, la aceptación es muy importante. La importancia, ellos generalmente invitan a comer ya en la primera reunión, pero nosotros debemos retribuir esa reunión que ellos nos hacen para la primera reunión. Y hablo de los Emiratos Árabes porque allí hay más experiencia. También la tengo en los países africanos, fundamentalmente en Kenia. Pero vamos a hablar de los Emiratos Árabes. Bien. Permiso, ¿puedo decir algo más? Sí. Bueno, no, y simplemente agregar a todo lo que dijo Daniel que justamente esto es una metáfora de la cultura, el iceberg, ahí la tienen y la pueden ver, digamos que tiene las cosas más superficiales, ¿no? Que son lo que uno identifica fácil. Bueno, fui a Corea y la mayoría usan palitos para comer. Fui al mundo árabe y la gente se sienta en el piso y come con la mano, y en Estados Unidos es muy loco porque la gente va comiendo por la calle, y así, son cosas que son fáciles de identificar. Pero como bien explicó Daniel, las cosas importantes que generan conflicto, otra vez volvemos a recordar que la comunicación intercultural busca comparar culturas para evitar conflictos. Las cosas más importantes que generan conflictos son las cosas que están por debajo del agua, las cosas de la cultura profunda, los valores, la jerarquía, cómo ver el tiempo, distintas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma de llegar a eso, de llegar a estudiar esta parte profunda de la cultura? Ahora lo vemos. Siguiente, por favor. Sí, voy a terminar con un detalle. Por ejemplo, cuando uno entra a una reunión en Dubái, entra en una reunión, siempre la persona más importante, que cuando uno ya lo interpreta porque está vestido distinto, está con la candura, que es la vestimenta blanca, con la cabeza también, y el aro que sujeta el cubrecabeza. Esa persona siempre se va a colocar a la derecha, en la mesa donde yo digo. Entonces, yo debo saludar de derecha a izquierda en sentido de las agujas del reloj, al contrario de la aguja del reloj. La persona de menor jerarquía se va a ubicar a mi izquierda y la mayor jerarquía se va a ubicar a mi derecha. O sea, yo entro a ese lugar, yo debo saludar a la persona, o la mayor, si es una reunión más informal, la mayor edad, o si es una empresa, saludar a la autoridad que se distingue bien del resto. Las segundas líneas generalmente no son emiratíes, son de descendencia anglosajona, australianos, neozelandeses, bueno, británicos, estadounidenses, bueno, están vestidos como nosotros. ¿Qué tienen los árabes? Los árabes tienen un 90% de habitantes que trabajan adentro y el 10% son ellos, los árabes y los emiratíes. Por lo tanto, conocen mucho de negocio, han adquirido mucha experiencia de cómo actúan el resto de los países. Entonces, esto es importante. Me decía un afgano, y me quedó grabado esto, dice, nosotros, ustedes los occidentales, fabrican los relojes, pero los dueños del tiempo somos nosotros. Eso indica que nosotros no podemos esperar resultados muy rápidos de lo que queremos en una negociación con un árabe. No lo podemos esperar. Tampoco, ¿qué pasa con Argentina? Tenemos una particularidad. Somos impacientes, por eso somos atropellados y creemos que la sabemos, de acuerdo a nuestra cultura, que sabemos muchísimas cosas anticipadamente, pero no es así. Entonces, hay argentinos que van y dicen, el árabe dice, sí, ha venido usted, ¿le gusta Dubái? Sí, qué hermoso es el edificio y todo, pero no me gusta el clima, es insoportable, 45 grados, 50 grados, el tráfico atestado de autos. Bueno, no, mire, lo que tiene que hacer es reservarse todas esas malas opiniones. Entonces, cuando ustedes están hablando, esos son las cuestiones que ellos empiezan a testear. El árabe tiene una capacidad de saber, antes de hacer un negocio, quiénes somos nosotros y cómo actuamos nosotros. Si yo voy y le digo, mire, yo he venido a verlos a ustedes porque estoy aprovechando un viaje que me sale muy caro,
entonces aprovecho, voy a la playa, vengo con mi esposa, mi pareja, mi novio, mi amigo. Entonces, una de las cosas que hago es venir a visitarlos a ustedes. Y ellos han hecho todo el esfuerzo de conformar su plana mayor de esa empresa para alguien que viene de ocasión, pasa por allí. No, no, no. Hay que hacerlos sentir que lo más importante que uno va a hacer es lo que ha ido a verlos a ellos, charlar con ellos en ese momento. Hay muchísimas cuestiones. El argentino lo primero que hace es llegar y querer entrar rápidamente en tema. No, el tema lo van a introducir ellos. Uno tiene que llegar puntual, ellos van a llegar más tarde. Entonces, en la charla, ellos van a introducir el tema, no van a hablar más de 10 minutos, el que está vestido con la candura, vestido de blanco, que es la autoridad, ese hombre va a hablar 10 minutos y después va a preguntar si le gustan los halcones, le gusta el fútbol, qué lástima que se murió Maradona, que fue el entrenador de su equipo, de su selección, va a hablar de los caballos y va a hablar de las cosas que le gustan, qué cosas tenemos en común nosotros. Después vuelve, nosotros no podemos llevar el ritmo a donde nosotros queremos llevarlo. Tenemos que someternos a ellos, a cómo van llevando la reunión. Si esa persona, que es la autoridad, vuelve después de haber hablado de los caballos y de su ciudad y de su cultura, haber hablado y hablado con nosotros, vuelve nuevamente, él implica que está interesado en nosotros. Si esa persona dice, bueno, a partir de ahora, después de 15 o 20 minutos, quedan en manos de Mr. Tanto, es que ya perdió el interés esa persona sobre lo que nosotros pensamos que no, esto sigue muy bien, no es así, no es así. Entonces, por ejemplo, hay argentinos que vienen y preguntan, hay preguntas que no se pueden hacer. Uno no puede preguntarle a una autoridad emiratí, como el que está sentado, que le estoy diciendo que es el gerente de la empresa, es el CEO, o es el presidente, claro, preguntarle qué tal su familia, sus hijos, no. Porque esa persona se va a sentir incómoda, porque ese hombre posiblemente no va a hablar de su esposa, ni quiere hablar, porque tiene 3 esposas, tiene 4, tiene 2. Entonces no puede explicarle al argentino ¿qué le va a contestar? Ah, sí, una está bien, la otra está enferma. Entonces no hay que preguntar. Si de ellos sale preguntarle a uno cuántos hijos tiene, cómo está conformada su familia, perfecto, uno escucha y explica. Pero no tratar de congraciarse, preguntarle por la familia, porque el concepto de familia de ellos es distinto al nuestro. Y no pueden ellos explicarnos, y mucha gente no lo entiende, por qué en esa cultura la relación, las familias son totalmente distintas a las nuestras. 3 mujeres, 4 esposas, 9 hijos, 10 hijos, son totalmente distintos a nosotros. Son todos estos detalles que tenemos que tener en cuenta. Entonces, continuamos con la próxima, por favor. La concepción del tiempo. Bueno, entonces justamente todos estos aspectos de los que habló Daniel están en la parte profunda, ¿no? Del iceberg, la parte invisible. También lo que está debajo del agua es una representación metafórica de qué es lo que no se ve. ¿Cómo nosotros vamos a saber, antes de ir, si a un árabe se le puede preguntar por la familia o no? O si está bien llegar, ¿por qué nosotros vamos a llegar puntual y él va a llegar tarde? O que si le muestra una tarjeta, pasa una cosa, y si le muestra otra, donde muestra más estatus, pasa otra cosa. ¿Cómo podemos saber eso? Todas esas cosas nosotros las podemos saber en la comunicación cultural, que con algo que se llaman dimensiones culturales, ¿está bien? Y eso básicamente son parámetros, porque si uno dice, bueno, queremos comparar cultura, ¿cómo la comparamos? Bueno, buscamos las preferencias agregadas, cómo actúa la mayoría de la sociedad. Bueno, sí, perfecto, pero ¿y en base a qué las comparamos? ¿Comparo la mayoría de los iraníes con la mayoría de los argentinos? ¿Y cómo las comparo? Bueno, elijo parámetros, cosas con las cuales comparar a las culturas. Y eso se llaman dimensiones culturales. Y esas dimensiones culturales, hay muchos modelos diferentes y cada autor, cada investigador que tiene su modelo propone dimensiones diferentes que cree que son importantes para entender la cultura, porque son importantes para entender la cultura en un cierto contexto, en una cierta área de la vida. ¿Sí? Yo acá tomé una muy general, que ahí tenemos al señor Edward Hall,
que fue el que se lo considera como el fundador de la comunicación intercultural. Él fue el primero que usó los términos comunicación e intercultural juntos, entonces por eso también se lo considera como fundador del campo. ¿Quién fue el primero? Él era antropólogo, y vivió en muchos lugares, y trabajó muchísimo con los navajos, con los hopis, con los tagalos, trabajó en el Pacífico, ¿sí? También en Trover Island, y básicamente él fue el que hizo las primeras descripciones más profundas e intentando comparar culturas. Entonces, una dimensión que él inventó es la de concepción del tiempo, ¿sí? ¿Y esto a qué se refiere? Es básicamente cómo nosotros percibimos el tiempo. Y eso obviamente varía de acuerdo a cada cultura. Entonces ahí lo tenemos, hay culturas que son culturas monocrónicas, ¿no? Que ven al tiempo como un recurso escaso, como algo que cada segundo cuenta, una cosa que una vez que un segundo pasó, ya no se puede volver atrás, y por lo tanto, como el tiempo es tan preciado, hay que segmentarlo y organizarlo perfectamente para que nos alcance bien, porque es un recurso muy limitado, ¿sí? Y entonces, esos son los que decíamos antes, entre comillas, le diríamos las culturas más puntuales. Yo dije que eso está mal, porque eso en realidad es un poco un estereotipo, es una valoración, puntual y puntual. Y ahora vamos a ver un ejemplo para que se den cuenta. Pero básicamente, ¿por qué? Porque las personas de culturas monocrónicas, como son, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, Alemania, Suiza, Japón, o sea, de diferentes culturas, se rigen por el reloj. Si yo digo, voy a ir a una reunión con esta persona de 2 a 3 de la tarde, cuando son las 3 de la tarde en punto, yo me levanto y me voy. Y eso está bien porque no había de 2 a 3. La persona sabía que tenía de 2 a 3 para hablar conmigo, para convencerme de lo que necesitara, para exponerme los puntos que quisiera. Entonces a las 3 yo me levanto y me voy. Y él, si es una persona que viene de una cultura monocrónica, va a hacer lo mismo y lo va a entender. Ahora, las culturas policrónicas son culturas donde Argentina es una cultura policrónica, lo dije antes, lo vuelvo a recordar. La concepción del tiempo también es más flexible. También en nuestra cultura a veces le llamamos a los monocrónicos concepción del tiempo fija y los policrónicos concepción del tiempo flexible. Y la concepción del tiempo flexible quiere decir eso, bueno, que el tiempo es más laxo, que en realidad después de, para los monocrónicos el tiempo es algo fijo. Y una vez que se fue, se perdió. Cada minuto que se pierde, se perdió, no va a volver nunca más. En cambio, para las culturas policrónicas, el tiempo es cíclico, el tiempo se repite. Entonces, después de una hora viene otra hora, después de un día viene otro día, después de un año viene otro año. Entonces, lo que yo no hice hoy, lo hago mañana. Lo que no hice esta semana, lo hago la semana que viene. Si este año no pude concretar un producto que quería, lo concreto el año que viene. Porque no pasa nada, porque el tiempo sigue viniendo. Entonces, como tenemos esa concepción, las culturas policrónicas no se rigen por el reloj, sino que se rigen se orientan, le decimos nosotros, a las personas o a los eventos. Yo tengo una reunión, en general en las culturas policrónicas, de hecho no hay, yo digo, tengo una reunión a las 2, pero no, generalmente no hay horario de cierre. Uno no sabe bien a qué hora va a terminar la reunión. ¿Y por qué no sabe? Porque se orienta a las personas o a los eventos. Si el evento está muy bueno y estoy avanzando en mis negociaciones, yo me quedo más porque está bien, estamos teniendo buenos progresos, la persona está bien, está de buen humor, está con buena disposición, me quedo más porque a lo mejor avanzamos más, aunque a lo mejor a las 3 tuviera que hacer otra cosa. ¿Sí? Y lo mismo sucede con el tema de las personas. A lo mejor yo tengo algo que hacer y me comprometí a ir a jugar al fútbol, por ejemplo, lo que sea. Pero viene alguien a mi casa, que hace mucho que no veo, un amigo, y me viene a visitar. Entonces yo le doy prioridad a la persona. Y digo, hola, ¿cómo andas? Vení, pasa, sentate. Simplemente llamo y digo, che, no voy a poder ir porque me surgió algo más importante, viene un amigo, después de que viene vos, después nos vemos o lo arreglamos. Existe esa flexibilidad, porque la importancia no está dada por el reloj, sino por el tiempo o por las personas. ¿Sí? Y para que vean que todo es bastante relativo, básicamente, yo siempre pienso en estas dos anécdotas como los extremos, digamos. ¿Qué significa una cultura muy monocrónica como Suiza? Significa, una vez, yo tengo un tío mío que vive en Suiza. Él tenía un turno a las 5 junto con un médico.
Entonces él iba por la autopista y había un embotellamiento muy grande, y le habló a las 4:30 y le dijo, hola doctor, hubo un accidente y hay un embotellamiento muy grande, mi GPS calcula que voy a llegar allá a las 5:05. Le quería avisar para que me espere. Y el doctor le dijo, no, mire, no venga porque su turno es a las 5. Si tiene a las 5:05 yo no lo voy a atender. Dijo, pero escúcheme, hay un accidente. Dijo, no sé, usted debería haber previsto eso antes. Saque turno con su secretaria para que tenga un accidente. Y no lo atendió. Eso es una cultura muy monocrónica. Él se rige por el reloj. Su reloj decía a las 5. Si la persona no está, chao. Y una cultura muy policrónica, por ejemplo, alguna vez cuando vivía en Dubái, y un egipcio también, de la cultura árabe, muy policrónica, mucho más que en Argentina, los dos son policrónicos, pero la cultura árabe está mucho más al extremo, dijo, bueno, ¿querés venir a ver a unos amigos que trabajan en un lugar? Sí, perfecto, bueno, te paso a buscar a los 5. Y yo esperaba, y estaba con mi compañero estadounidense de habitación, y dije, bueno, son las 7, no vas a ir, o sí, ¿querés que tenemos? Bueno, no sé, digo que podemos tener. El muchacho vino a las 8:30. Y me dijo, hola, ¿cómo estás, Natalia? ¿Estás listo? ¿O todavía querés que bañarte, cambiar? Pero, entonces, esta es una concepción absolutamente flexible del tiempo. Y esos son como dos extremos, pero es como para que ustedes lo entiendan. Y así, como esta dimensión de concepción del tiempo, existen muchas otras de muchos modelos que son con las cuales se analiza la cultura para poder compararla y entenderla. Y saber que si nosotros vamos a tratar con un suizo, como argentino, más nos vale llegar puntual si no le queremos dar una mala impresión. ¿Entiendes? Bueno, lo siguiente, si puede ser. Bien, lo que voy a tratar de hacer lo más breve posible porque somos policrónicos, evidentemente. Hemos haber estado, así que acá estamos demostrando que nosotros estamos dando el ejemplo de lo que es ser policrónico. Perfecto. Bien, voy a presentar, Sofía, sí, bien, perfecto. Bien, voy a presentar lo siguiente. Bien, acá tenemos, lo tenemos a Hofstede. Hofstede fue, mejor dicho, un influyente psicólogo social que vivió desde el año 1928 hasta 2020, no hace mucho, que hizo muchos estudios de la cultura, muchos ensayos, y realmente ha creado un sistema que permite ver las cuestiones no permanentes, pero más bien fijas de las culturas, y hizo todo un estudio comparativo realmente muy allegado a la realidad, porque cuando él definió a los argentinos, que se los voy a explicar ahora, lo dijo realmente con una claridad increíble, ¿no? Bien, este hombre escribió en consecuencia de la cultura y cultura de las organizaciones, y esto que es un método para ir conociendo, que ustedes pueden tener acceso, les puedo explicar cómo tienen que hacer. Entonces vamos aquí, vamos a empezar con un modelo conocido, porque tenemos que valernos de una cuestión donde nosotros tenemos la posibilidad, un segundo, que vamos a agrandar esta imagen. Bien, vamos a poner tipo de país, un segundo, Argentina. Perdón, este modelo de Hofstede es el más conocido de todos y es, entre comillas, el más fácil, supuestamente el más fácil de interpretar y de entender, porque, bien, van a ver todo. Bien, ustedes van a ver una serie de barras verticales o una serie de columnas, y uno dice power distance, individualismo, masculinidad, incerteza, orientación a largo plazo y la indulgencia. Son las palabras que utilizó Hofstede. Entonces, acá vemos el modelo argentino. El modelo argentino, los valores van de 1 a 100. Vemos el modelo argentino. ¿Y qué dijo Hofstede? Que nosotros estamos en la mitad de lo que es el poder. La distancia al poder es cómo nosotros percibimos la jerarquización, cómo aceptamos y cómo definimos nosotros qué importancia tiene la jerarquización en los procesos internos, en las negociaciones, cómo debemos comportarnos. O sea, aquí podemos sintetizar que la capacidad de decisión entre 0 y 100 está en los niveles de 0 a 50. Ahí podemos encontrar capacidad de decisión. Bien,
Él dijo que, bueno, por ser una cultura que estaba compuesta por inmigrantes, tenía particularidades muy particulares, ¿no? Generalmente todos los países latinoamericanos tienen, en lo que es individualismo, tienen valores muy altos, y nosotros, la cultura nuestra, por ser un poco diferente, por tener una cultura europea, tenemos más parecidos a una cultura europea que las culturas propias de Latinoamérica. Entonces, tenemos particularidades muy parecidas a las europeas, los españoles y los italianos particularmente. Bien, él define el argentino como que para el argentino es muy importante el estatus, la apariencia, cómo se viste, dónde se aloja, qué vehículo conduce. Para él es lo que determina el poder a la distancia. Si yo, como argentino, veo que voy a negociar con una persona que se baja de un BMW, le voy a dar un valor, una cierta importancia que no le voy a dar al que se baja de un Renault 4, y el que viene con su valija en un tren, porque evidentemente valoramos mucho las cuestiones que son externas en el momento de determinar esa distancia del poder. Con respecto al individualismo, Argentina está, el individualismo determina cómo vemos nosotros nuestra sociedad. Si lo determinamos a través del yo, o lo determinamos a través de nosotros. Son dos actitudes distintas, el yo y el nosotros. En esa cultura del yo, mi preocupación soy yo y mi grupo cerrado, mi familia que está al lado mío. Y cuando la concepción es de nosotros, son sociedades donde se trabaja en grupos de familia, en grupos de gente que tiene cuestiones en común y donde se basan en la lealtad. Entonces, acá, en este tema del individualismo, la forma de verlo, y fíjense que en realidad, ¿no? Un canciller, años atrás, un canciller brasileño, de apellido Silveira, en una reunión previa, definió a los argentinos de la siguiente manera. Incluyó a su grupo antes de la reunión y les dijo, si nosotros vamos a tratar tal tema con un argentino, si vamos a tener un argentino como contraparte, preocupémonos, porque son muy brillantes. Ellos mandan los mejores. Son gente que sobresale y tiene realmente conclusiones muy sólidas. Preocupémonos y estemos atentos. Pero si del otro lado de esa contraparte vienen dos argentinos, relajémonos y esperemos, porque en realidad los dos son brillantes, pero cuando lleguemos a las discusiones, los dos se van a tratar de autoeliminar. Entonces, exactamente, ese es el grado de individualismo que tiene la Argentina. Y siempre lo sabemos. Un chileno decía, ¿ustedes cómo hacen? Tienen un papa, tienen una reina, tienen el mejor jugador, lo tienen a Maradona, lo tienen a Messi, y nosotros no, siendo que un país, sabemos que es un país ordenado en sus cuentas, una sociedad inclusiva, una sociedad que va con objetivos comunes, y nosotros que nos movemos distinto, ¿cómo logramos? De ahí nos demuestra que somos individualidades, somos individualistas y muy fuertes individualistas. Y ese brasileño lo describió así, de esa manera. Y ahora les voy a leer algo para que ustedes vean qué decía este autor. Con respecto a la evitación de la incertidumbre, los argentinos tienen poca capacidad de soportar la incertidumbre. Y fíjense si no se adecua a nuestra realidad actual. La sociedad argentina tiene una fuerte necesidad de reglas y sistemas legales elaborados para estructurar la vida. Sin embargo, la necesidad del individuo de obedecer estas leyes es débil. Los argentinos. La corrupción está muy extendida. Para agravar el problema, en la sociedad argentina, si las reglas no se pueden mantener, se dictan reglas adicionales. Según Vargas Llosa, hizo un comentario que dice que quienes se encuentran inmersos en Argentina en un mar de contradicciones jurídicas como la transgresión de la ley, o que
quizás más desmoralizador aún, dentro de la estructura, cualquier abuso o transgresión puede encontrar un vacío legal que redima o justifique eso. ¿Qué ocurre? Ya en ese momento sabía que nosotros necesitamos normas, que no queremos, necesitamos normas para tener una orientación, para que nos marque la banquina. Pero cuando la tenemos, la transgredimos. Y necesitamos otras normas para volvernos a encarrilar. O sea, ¿qué ocurre? Veamos en este momento nuestra realidad. El día de hoy, ¿qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa en el Gran Buenos Aires? ¿Qué pasa en el resto de las provincias? Otra cuestión, Argentina. Explico Argentina y después muy rápido. Poca capacidad de ahorro. Esto significa poca capacidad de ahorro y resultados inmediatos, resultados rápidos. El argentino no tiene mucha paciencia para esperar, ni ver a largo plazo, ve muy cercano. Y la indulgencia significa qué libertades el argentino se autoconcede para hacer lo que le gustaría hacer, gastar lo que quiera gastar y vivir el nivel de vida que quiere vivir. Vamos muy rápido, vamos a compararnos ahora con China. Cuando vamos a China, ustedes fíjense que China tiene un alto, comparado, China es de color morado, China tiene un concepto muy alto de la jerarquización. O sea, si ustedes quieren asesorar o hacer negociaciones, China tiene que buscar la jerarquía más alta. No pueden buscar porque no tienen poder la jerarquía más baja. El individualismo. El chino, aunque no crean, es menos individualista, busca menos el éxito personal. En este tema de la masculinidad, busca sí el reconocimiento y busca los resultados que sean sobresalientes. En la incerteza, fíjense, nosotros tenemos poca capacidad de soportar lo variable que es nuestro futuro. El chino no, el chino tiene la capacidad de aceptar cambios, ideas que se le imponen o ideas que se le ofrecen, cambios de la tecnología, cambios en un montón de aspectos que hacen que no tengan incertidumbre que tenemos nosotros. Y a largo término, fíjese la orientación de un chino. Un chino ve a lo lejos, su objetivo es ahorrar, capacitarse, seguir creciendo, y nosotros fíjese dónde estamos y dónde está un chino. El chino es un hombre que vive con mucho más esfuerzo y no se da los lujos que si nos damos nosotros, en el sentido de que no se acepta él mismo darse la libertad de hacer lo que quiere. Los impulsos, maneja los impulsos distintos. Entonces el chino dice, no, si yo pienso a largo término, tengo que ahorrar, o sea que no puedo darme los lujos si quisiera darme. Digamos, de otro país, muy rápido, muy bien. Bueno, sí. Muy bien. Bueno. Cuando hablamos de Sweden, hablamos de Suecia. Fíjense en Suecia el poder de la distancia. Fíjense que el valor es 31. Está muy achatado, o sea, la relación empleado, niveles medios y niveles altos está muy cercana. O sea, hay un ambiente muy cordial de trabajo en donde se acepta la participación del empleado, la opinión del empleado, y el empleado se siente que conforma una empresa con un sentido distinto por la distancia al poder. Bien, pero pese a eso son individualistas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se destaca y desea que lo suyo sea valorado. Pero fíjense ustedes, fíjense este valor, 5. Esto marca que no buscan ellos el bien individual, el éxito individual. Lo que están buscando con esto, este valor bajo, habla que es el bien común y la importancia de la familia, la importancia de la calidad de vida. Valores más bajos, hablamos de calidad de vida. Valores más altos, hablamos de éxito. Ellos, no. Exactamente. También le dicen en el José a veces competencia a la masculinidad o cooperación a la feminidad. Entonces los suecos son una sociedad muy cooperativa, importa mucho cooperar, trabajo en equipo. Sí, bien.
La incertidumbre también está como los chinos, están muy bajos, o sea que ellos, para ellos no viven con el estado de estrés que vivimos nosotros, y es muy fácil darse cuenta de eso, ¿no? Nosotros vivimos muy estresados. A largo plazo están más que nosotros, viven la vida, pero bien, a largo plazo están mucho más. Nosotros tenemos una visión corta, ellos tienen una visión más larga que nosotros, el doble prácticamente. Y los chinos, muy largos, por supuesto. Pero fíjense acá, en la indulgencia, el nivel de vida, este valor que es calidad de vida, está directamente proporcional a lo que es la indulgencia. Se permiten vivir como quieran vivir. Esto se indica. Entonces vamos a parar acá, ustedes pueden seguir comparando países, pero es importante tener. Entonces, aquí paro la presentación. Yo quiero decir algo. Sí. ¿Puede ser? No, bueno, respecto de eso es más o menos como para que vean cómo funciona uno de estos modelos. Este es el más fácil, en teoría, como lo dije, el más difundido, y supuestamente es el más fácil porque tiene numeritos. Todo el mundo puede ver bien clarito, pero en realidad cada interpretación del modelo es un desastre, porque lo usa gente que no tiene preparación o que no se ha asesorado en qué significa realmente el modelo, ¿no? Y cómo es que él hizo la teoría y expuso sus cosas. Y básicamente lo que quería decir, porque por ahí si no se entiende, a veces me ha pasado, nos ha pasado al trabajar con argentinos que no entienden muy bien el tema de esto de la evasión o evitación de la incertidumbre. Si dice, pero si acá hay incertidumbre todo el tiempo, ¿cómo que tenemos alta evitación? Bueno, una cosa son las reglas y la burocracia que genera más reglas y de evitar las reglas y ese círculo que dijo Daniel. Y otro aspecto de la evitación o evasión de la incertidumbre es que el argentino, por ser una cultura con muy alta evasión de la incertidumbre, trata de planear todo. No todo se reduce a las reglas. Ahí lo que ustedes ven escrito es que se reduce a las reglas. Pero si uno va más profundo en el modelo de Hofstede, se da cuenta que también se refiere a eso. A cuánto uno trata de planear las cosas en su vida. Tratamos de tener el control, porque como vivimos en un ambiente muy desorganizado, muy incierto, donde las cosas cambian, donde hay mucha flexibilidad, nosotros en lo que emprendamos tratamos de tener la mayor cantidad de control y de información posible. ¿Y esto por qué es importante? Es muy importante porque, por ejemplo, si nosotros negociamos con acá lo vimos, un chino, supongamos, o un sueco que tienen baja evasión en incertidumbre, a lo mejor ellos nos van a proponer, nos van a decir, sí, está buena la propuesta, puedes dar tanto, bueno, dame detalles, dice la gente, dame detalles, bueno, es así, bueno, pero dame más detalles, cómo sería si pasara esto, como, no sé, podemos firmarlo, hagamos y después vemos, ¿se entiende? Y el argentino va a querer mucha más información para ser convencido, o al revés, a lo mejor nosotros vamos con toda nuestra propuesta, todos los detalles, y a un estadounidense, por ejemplo, que también tiene muy baja evasión, no le va a importar. Si él ve que los números son buenos, va a decir, listo, para adelante. Entonces, eso es también lo que quería decir respecto de la evasión de la incertidumbre. No es solo reglas, sino también cómo nosotros tratamos de planear en nuestro día a día las cosas y tener control. En las culturas que tienen baja evasión de la incertidumbre, ellos lo ven y dicen, bueno, vamos a ver qué sale, no necesitan tanta planificación. Bien, podemos cortar la presentación. Bien. Perfecto. Bien. Mire, voy a leer para cortar el tiempo que nosotros conformamos un pequeño grupo que asesoramos a empresas que desean viajar al exterior, pero no solamente para cuestiones de negocios, sino acceder a becas universitarias, intercambios culturales, hasta turismo, ir conociendo con qué se van a encontrar. El abanico es bastante amplio. Pero en este caso, en esta reunión hemos focalizado a través, apuntando a los negocios y a la capacidad o lo que podemos hacer para exportar o invertir. O traer inversiones a Argentina, porque para a veces es más difícil nosotros hacer negocios allá, más fácil que convencerlos que vengan a Argentina, porque ellos también tienen un estudio que estudian también nuestra cultura. Y entonces, ¿qué me encontré yo cuando trabajaba en Palma? Teníamos una reunión ya que la teníamos consensuada para tal día que iban a venir los emiratíes aquí a llevar a cabo ya una firma de un convenio, y resulta que la voz del interior aparecía como que los empleados de Padea estaban cortando la ruta 20. Entonces, esta gente no me lo decía a mí pues, personalmente. Entonces, cuando yo veía lo que pasaba en Argentina, yo todos los días había la voz del interior y cadena 3, y digo,
espero que no pase nada porque esta gente la estoy tratando de convencer que vamos a hacer, podemos hacer tal cosa en Pavía, podemos trabajar con materiales compuestos, de repente aparece un día en Cadena 3, mejor dicho, en la voz del interior, donde el gobierno, de ese momento el gobierno nacional, le imponía a Hércules Felipa, que era el presidente de Pavía, le imponía 3 meses para fabricar un Pampa y poder exportarlo. Y si no, cerraba la fábrica. Entonces, yo me encontraba atado de pulmones. Entonces yo digo, ¿quién lo va a leer? Inmediatamente, en cuestión de minutos ya estaba en manos de los árabes que iban a venir a Argentina esa noticia. Entonces los árabes, ¿qué hacían? Se reunían conmigo y me decían, bueno, vamos a tomar un café, vamos a charlar. Mire, ustedes están en este momento con problemas, seguimos interesados, pero vamos a ir más adelante. Vamos a continuar con esto más adelante. Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Bueno, eso es la contrapartida de ellos. ¿Cómo nos estudiaban a nosotros? Eso es lo que ocurre con toda esta capacidad de información que tenemos, que están... Entonces, volviendo, lo importante es para explicarles a ustedes. Nosotros trabajamos elaborando escenarios desde el punto de vista de la perspectiva, relacionando la cultura que ustedes deberán comprender, adaptarse, insertarse y en algunos casos enfrentarse, porque hay cosas que no van a aceptar esa nueva cultura. Entonces, si ustedes no están en condiciones de aceptar detalles de esa cultura, mejor no negocien, porque van a fracasar. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con Natalia? Utilizamos esta aplicación y otras que nos son de gran valor, que ustedes también la pueden utilizar. Usamos fuentes de información, en nuestro caso, con las delegaciones comerciales de los países consultados, también desde nuestras embajadas y organismos en nuestro país del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros tenemos relación y hemos tenido contactos ya con, a través, gracias a la Agencia ProCórdoba, de contactarnos con los encargados de negocios de Singapur, de Tailandia, de Indonesia, que estuvimos, Viviana Aya, que tenemos aquí presente, ella coordinó, y los encargados comerciales aquí en Argentina, mantenemos contacto con ellos, y es importante para el momento de tomar una decisión, qué hacer, cómo orientarnos. Y después trabajamos con un análisis de la coyuntura actual de cada escenario. Los escenarios, sabemos, la cultura prácticamente no varía en cada uno de los países, pero sí son las variables sociopolíticas y económicas que son generalmente transitorias. Por ejemplo, en este momento, que si nosotros hubiéramos planificado ir a hacer negocios a Israel, nos encontramos en estos momentos que están enfrentados con los árabes. O sea, la cultura israelí no cambió, pero sí cambió la situación de este momento. Entonces, esas son todas las situaciones que nos vamos encontrando en la cultura, que tenemos valores permanentes y valores que se van modificando de acuerdo a la situación de un momento determinado. Después tenemos cada uno experiencia personal y profesional por haber actuado en ese escenario. Tuve oportunidad de actuar también en Pakistán y actuar en la India. En otro, por supuesto, siempre específicamente en la parte aeronáutica, ¿no? Y para ello, finalizando, ¿cuál es nuestro objetivo? A ustedes, minimizarle la sorpresa en base al conocimiento previo de la cultura. Minimizar todas las sorpresas agradables o desagradables que ustedes se pueden llegar a encontrar cuando están frente a otras personas que no conocen y son de otra cultura. Todo esto lleva a ahorrar tiempo y dinero, se los aseguro. También evitar que sus negocios u objetivos fracasen por este aspecto tan importante. Y fundamentalmente que ustedes, en una misión comercial, por ejemplo, sean aceptados y valorados por la contraparte extranjera por el respeto que les inspira a ellos que sean comprendidos en su cultura. Si ustedes conocen la cultura, van a una misión comercial y aceptan las reglas del juego que ellos lo imponen como cultura propia, y si las aceptamos y las respetamos, ellos nos van a valorar más a nosotros. Por mi lado nada más, aquí damos por terminada la charla. Hemos sido totalmente asincrónicos, disculpen, pero creo que estamos a disposición de ustedes. Falta la última nuestros datos personales, que se lo pueden pedir a Viviana, se lo pueden pedir a Sofía o a Guillermo,
nuestro Por poder las reglas se la quieren ver ahora. A ver si la podemos ver, la última. Y yo mientras salgo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, nada, simplemente agradecerles por su tiempo, por su paciencia, por animarse por ahí a las preguntas que les hacíamos. Y bueno, reiterar lo que dijo Daniel, básicamente nosotros estamos para asesorarlos, para ayudarlos a ahorrar tiempo y dinero, como evitando errores, evitando malentendidos, dándoles todo esto que vimos ya sobre los aspectos de la cultura profunda, las cosas que uno no puede saber si no es viviendo en la cultura o estudiándola a través de las herramientas de la comunicación intercultural, para que sepan, por ejemplo, que si van a ir a negociar con un sueco o un estadounidense, no les va a dar mucho detalle, digamos, no, y está mal que ustedes esperen que les dé muchos detalles y le pregunten, porque básicamente es una cultura que tiene baja aversión a la incertidumbre y nosotros muy alta. Este tipo de cosas, este tipo de conocimiento que les ayuda a evitar barreras, a evitar malentendidos y a insertarse bien en la cultura, son los que da la comunicación cultural, son los que nosotros les ofrecemos, que quedamos a su disposición. Y bueno, muchas gracias, y no sé si tienen preguntas, eso ahora creo que está el espacio para las preguntas, para los que quieran. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer por chat o pueden habilitar sus micrófonos. Guillermo, si quieres ir leyéndole también allí a Natalia lo del chat, que son por allí agradecimientos o algo, pero... Sí, dicen muchas gracias, una exposición excelente, temas muy interesantes para hablar durante toda la tarde, es muy cierto. Mandan muchas felicitaciones a ambos. Y por el momento no hay ninguna pregunta en el chat. Es todo agradecimiento a la increíble exposición que han hecho el día de hoy. La verdad que ha sido, diremos, muy interesante la presentación y muy válida y muy del día a día. Los que estamos en relaciones internacionales y de la audiencia, que gente con cargos en el Rotary Club, en instituciones, hay profesores, profesionales, alumnos, vinculados con la temática de comercio exterior, relaciones internacionales, empresarios que están en el tema también de la exportación. Esto es un día a día, entonces lo que ustedes nos están mostrando también forma parte de ese bagaje que necesitamos nosotros también incorporar y ejercitar, porque hace desde el mismo envío de un mail, una comunicación telefónica, un WhatsApp, y las diferencias horarias cuando trabajamos, diríamos, con la otra parte del mundo, es decir, tener incorporado también que esto cultural, además de ser un tema sumamente interesante, hay que comenzarlo, debemos verlo también como un hábito para el ejercicio de la actividad cotidiana en las relaciones internacionales, porque es totalmente válido eso, más aún en un mundo como el actual, bueno, incluso ahora trazado por la pandemia, que nos presenta tantos desafíos, pero esos desafíos de que cada vez más se están requiriendo esto de soluciones en común. Y cuando decimos en común ya estamos hablando, diríamos, de todo el mundo, para poder, debemos solucionar todas las múltiples amenazas que vienen incluso también hacia un futuro. Y eso se hace también entre todos, pero para poder trabajar entre todos, incluso en cooperación, que lo estamos viendo también, necesitamos primero conocer al otro. Y dentro de conocer al otro justamente tiene que ver todas estas pautas culturales, si no va a ser una generación de malos entendidos. A veces no nos entendemos entre la propia cultura o entre el propio país. Estamos muy divididos con grietas y a veces imaginen entonces lo que puede llegar. Y a veces es más fácil entenderse con otra cultura que a veces entre propios. Entonces, esto del diálogo, de la comunicación, el tema de ejercitar la flexibilidad, el entender al otro, pautas organizacionales diferentes. Se nos piden que trabajemos en el ámbito público, privado, académico, ONG, pero eso significa también abandonar nuestras zonas de confort en donde nos sentimos muy tranquilos por nuestro conocimiento o nuestra presentación de resultados. Pero si tenemos que borrar esas barreras para saltar hacia otros sectores y actores propios y del exterior, allí vemos que tenemos que colocarnos en una posición donde para comprender al otro debemos conocer lenguajes diferentes, culturas diferentes y por lo tanto diríamos lo hace más desafiante, más enriquecedor, pero que hay que trabajar. O sea, acá no hay cuestiones de improvisación, no hay cuestiones de
lo aprendo o lo ejercito y o se me terminó la hora acá, si soy, en cuál de esas características culturales, diríamos, tengo que ubicarme, y eso tiene que ver también con los resultados. Nosotros en la Agencia ProCórdoba siempre enfatizamos la importancia que tienen nuestras pymes, y Córdoba exporta más de 150 países, por lo tal, uno está diciendo entonces la importancia de esa visión también multicultural que tiene que tener, digamos, nuestras empresas. Nuestros mercados de exportación estratégicamente los enfocamos en América Latina, pero también tenemos mercados estratégicos como son en el África, en el caso también diríamos del sudeste asiático, que es un punto muy clave también que estamos trabajando, pero sin duda que China, Japón también forman parte de nuestras experiencias comerciales. Cuando mencionaba Daniel el caso, diremos, ahí se activó nuevamente. Ahí se activó. Y cuando Daniel comentaba, diremos, de sus experiencias, bueno, Natalia también, allá diremos en los Emiratos Árabes Unidos, nosotros, una de las, incluso la primera feria que suele haber en el calendario en ProCórdoba, diríamos, es en los Emiratos Árabes Unidos, donde se participa en una feria, que es principalmente una feria alimenticia. Entonces, y tenemos siempre empresarios que van allí. Entonces, todo lo que se está mencionando es de una cotidianeidad, cuando uno está trabajando en el tema de comercio exterior. Es por ello que es tan valorable también todos estos tips, consejos que nos han estado dando, pero que también están basados en un estudio profundo y la capacitación en los cuales ellos han continuado con sus actividades profesionales. Y por último, agradecerle mucho a Natale, lo conozco a Natale como alumno, ha sido alumno, digamos, Natale, sí que tengo yo un gran aprecio porque, diríamos, siempre ha sido una persona, un estudiante muy dedicado, muy ejemplo también, y el hecho de haberse, no digo aventurado, sino diríamos haber enfocado muy bien, que previo a su egreso haya tenido esta experiencia internacional, habla también de esto, de la importancia de la juventud, que está volcada también hacia tener estas experiencias internacionales, ¿no? Y muchos de los estudiantes que aquí se encuentran también presentes en esta exposición, incentivarlos al estudio, a la capacitación y también a tener este tipo de experiencias internacionales, y para ello el tema de la presentación de hoy creemos que es clave, que es esencial y que nos lo han presentado de una forma muy didáctica. Así que le agradecemos, sí, Daniel, si usted quiere también motivar a los estudiantes que haya relaciones internacionales aquí. Yo tengo dos hijos, Andrés y Ignacio, que varios de ustedes lo conocen, han sido alumnos tuyos, Viviana, y sí. Cecilia. Bien, los dos estudiaron Relaciones Internacionales en la Católica. Los dos se orientaron, por supuesto, con la actividad internacional. Mi hijo más chico, Andrés, que está en este momento de visita acá por mi casa, se insertó en Emiratos Árabes, en la empresa Emirate, la empresa aérea, a trabajar allí. Y mi hija Cecilia, después que terminó, que se recibió en la Católica, tuvo la intención, y se le dio, por supuesto, ingresó a Cancillería, al Servicio Exterior de la Nación, al ISEN, Instituto de Servicio Exterior de la Nación, junto con su novio, que los conocen también, es otro estudiante, Martín Gronda, otro estudiante de Relaciones Internacionales, compañero de la Católica, y se recibieron después de 2 años allí y fueron enviados a África a trabajar en Kenia, y a mi hija como representante comercial de 9 países de África. Fíjense que con menos de, con 31, 32 años ya estaba trabajando, representando a Argentina en 9 países de la costa este de África, en todo lo que sea cuestiones comerciales, con 2 pequeños chiquitines, una bebé, sin embargo lo dejaba y ella salía en avión, iba a las reuniones bilaterales, a las expo, a las firmas de convenios de 9 países distintos. Bien, ahora en este momento está en Bruselas, está como representante argentina en la parte comercial, junto con un embajador y un ministro de Cancillería, en una misión en el Parlamento Europeo. Así que vean ustedes que la carrera de Relaciones Internacionales tiene una proyección estupenda, tiene un futuro realmente increíble.
cada uno lo tiene que descubrir, cada uno se tiene que dejar orientar. Y la carrera brinda oportunidades que ustedes no se imaginan. Y les prometo la de mis hijos. Nada más. Eso. Gracias, Bien, Liliana. por favor, gracias a ustedes. Está también compartiendo esta sala nuestra colega también de promoción comercial, Alejandra Nazar, que también es licenciada, egresada, diremos, de la facultad, magíster en Relaciones Internacionales también, y es una de nuestras exponentes en comercio internacional que le ha tocado vivir las experiencias culturales, porque siempre, diríamos, ha ido, compraremos a China, todo lo que ustedes estaban comentando me recordaba, diríamos, de las experiencias también, diríamos, de Alejandra en China, en África y en otros países también. Con mis compañeros, diríamos, con Sofía Garzón, que también licenciada en Relaciones Internacionales, magíster también en Comercio Internacional, con experiencias también en los viajes a Centroamérica, con Guillermo Stan, que es técnico en Comercio Exterior y con la licenciatura que está realizando también en Comercio Internacional, y que también con estas experiencias comerciales internacionales, porque también se hace lo global desde lo local, diríamos, con este tipo, diríamos, de asesoramiento. Queremos incentivar a toda la gente que nos está escuchando de la importancia que tiene, por eso tenemos Córdoba, en esto de la consolidación de la cultura exportadora. Todos forman parte de este hacer y de este acervo también cultural que tiene Córdoba. Las instituciones educativas, sabemos que están de otras universidades, del Instituto Saber, que nos están acompañando también en casi todos, diríamos, los eventos. Agradecerles y decirles que estamos a disposición desde la Agencia Pro Córdoba para cualquier tipo, diríamos, de consulta, actividad o de programación que pueda llegar a realizarse, ya sea de un punto de vista, diríamos, académico en consulta, comercial, técnico, profesional. Así que con esto, digamos, nos despedimos y les agradecemos mucho la participación en el día de hoy. Muchas gracias a los oradores también. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que están.